En este video se van a explicar las partes principales de la placa Arduino. Como ustedes ya saben, una cosa es el microcontrolador y todos los elementos que contiene internamente, ya vimos algunos básicos, y otra cosa es los dispositivos y conectores que tiene la placa para en conjunto hacer lo que conocemos como el Arduino. Dichas partes principales de la placa que vamos a ver hoy, de forma básica, nos van a ayudar para hacer las primeras prácticas, para saber y comprender dónde se encuentran, para qué son y comenzar a desarrollarlas. Existen más elementos, pero que posteriormente se van a ir viendo. Vamos a enfocarnos pues en lo más básico para poder desarrollar dichas prácticas. En esta segunda imagen ya pueden ustedes visualizar de forma amplia qué partes principales vamos a ver y dónde se encuentran. De esta forma ustedes pueden atrasar el video regresando a esta imagen por si tienen alguna duda, saber exactamente de lo que estamos hablando. Como se puede observar, vamos a ver 13 partes principales. Comenzamos con la conexión USB y el conector de adaptador. Estos dos elementos son el 1 y 2 respectivamente. Los podemos ver en la imagen donde se encuentra y nos sirven para alimentar eléctricamente la placa del Arduino. También por medio de la conexión USB se carga el programa que nosotros diseñamos para una práctica o proyecto en específico. Entonces estos dos, la principal es alimentar la placa y por medio del USB cargar el programa que nosotros vamos a utilizar posteriormente. Seguimos con las partes principales de la placa Arduino enumeradas con 3, 4 y 5. Una vez que ustedes, por medio de la conexión USB o del adaptador, el que ustedes gusten, el que ustedes tengan al alcance de su mano en ese momento, alimenten a la placa Arduino de forma automática en esta parte donde tenemos 3.3, 5 volt y GND, que es decir tierra, que son los 3, 4 y 5 respectivamente, automáticamente tendrán ese voltaje o esa referencia a tierra. Es decir, si ustedes conectan un puente en esta parte que tenemos aquí y lo conectan hacia un proto, hacia un sensor o hacia un actuador, van a tener ese voltaje. Es una de las facilidades que nos da el Arduino. Sin necesidad de tener otra fuente, en este momento ustedes disponen de 3.3, 5 volt y tierra. La siguiente parte principal son los pines analógicos, que lleva el número 6. Se encuentra en esta parte, que va desde el A0 hasta el A5. Ustedes ya deben de saber la diferencia entre digital y analógico. No nos vamos a enfocar o a describir en este momento eso. Si aún no les queda muy claro esa diferencia o se les olvidó, conforme vayamos haciendo las prácticas les va a quedar un poco más claro. Lo único que deben de saber ahorita es que estos son los pines analógicos y que van a ser utilizados para leer valores de 0 a 5 volts. En los rangos que establezcan en ese momento lo vamos a ver cómo se hace. Simplemente ahorita ustedes sepan que estos son los pines analógicos y que cuentan con 6. Al igual que los pines analógicos tenemos pines digitales. En este caso tenemos 14 pines digitales. Como se encuentra la imagen, estos pines digitales se encuentran en la parte de arriba, donde estoy trazando esta pequeña línea, que van nombrados desde el 0 hasta el 13. Recuerden de forma rápida que los pines digitales solamente son para un verdadero, un falso, código binario un 0, un 1, en voltaje 0, 5 volts y que por ejemplo la entrada es un botón para decir si está abierto, si está cerrado o un LED para saber si está presente, si no está presente. Para eso es un pin digital así rápidamente. Dentro de esos 14 pines digitales ustedes deben de saber y recordar siempre que tenemos pines PWM. En este caso son los 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Es decir, estos pines tienen doble función, ya sea que los usen como pines digitales normales o que los usen como PWM. Si no recuerdan que es un PWM, regresense al video anterior donde se explica
o pueden investigarlo rápidamente en internet. Es importante porque es fundamental para las primeras prácticas y un PWM siempre es básico para realizar algún proyecto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que estos pines, hablando electrónicamente, tienen después del número una pequeña onda senoidal, un pequeño tilde, ¿no? Por ejemplo, aquí en el número 10, que lo voy a encerrar, después del número tiene ese pequeño tilde. Si no lo alcanzan a ver, pueden regresarse a la imagen que está un poco más grande, que lo dije al principio, para que vean de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a ver más específico cuando estemos programando, pero ustedes le dicen así básicamente al Arduino, quiero que funciones como un pin normal o quiero que funciones como un PWM. Repito nada más para estos pines que mencioné, 3, 5, 6, 9, 10 y 11. La recomendación es de que usen primero los otros pines por si posteriormente usan un PWM, pues que estén ahí a disposición y no que usen esos pines para funciones normales digitales y que después no los tengan para un PWM. Entonces recuerden que son 14 y que dentro de esos 14 tenemos PWM. Seguimos con las partes principales de la placa con número 9 y 10. La número 9 se refiere a un pin de referencia, es decir, por medio de este pin nosotros conectamos un voltaje o una tensión externa que nos va a servir de referencia para realizar ciertas decisiones, para realizar ciertos procedimientos de acuerdo a la comparación que nosotros hacemos en los pines A0 al A5, que son los pines analógicos. Es decir, cuando alcance este valor o lo rebase o esté debajo, vamos a prender este motor, vamos a prender este LED, etcétera, ¿no? Para eso sirve este voltaje de referencia. Para actuar, ya sea cuando lo alcance, cuando lo pase o cuando esté por debajo. Ya lo vamos a ir viendo más específico. Y el número 10 es el reset. Es un pequeño botoncito. Ustedes ya saben para qué funciona un reset. Reinicia el código de la placa, ya sea para probarlo varias veces o ya sea cuando se queda por ahí en un ciclo indeterminado, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la explicación del de referencia y del reset. La parte número 11 es un LED indicador, algo muy fácil de entender, pero que también es importante. Siempre que ustedes conecten la placa a la alimentación por medio del conector USB o por medio del adaptador, este LED se debe de encender. En caso de que no se encienda, se debe determinar que no está alimentada la placa correctamente, o una vez que ustedes hacen las diferentes pruebas, pues posiblemente se dañó el LED. Pero en parte fundamental y en parte básica, este LED nos indica cuando está conectado la placa USB y cuando podemos empezar a utilizarla. La parte número 12 tiene la misma función que la parte 11. La diferencia es que aquí son dos LED y el objetivo es indicar cuando se reciben datos o cuando se transmiten datos, RX o TX respectivamente. A un lado de los LEDs, aquí donde estoy haciendo este pequeño círculo, nos dice TX y RX. Aquí nos está diciendo cuál es el LED que indica la transmisión, cuál es el LED que indica la recepción. Si no lo alcanzan a ver, se pueden regresar a la imagen del inicio para verlo. También está presente en los pines 0 y 1, en la parte arriba a la derecha, donde estoy haciendo el otro círculo. Es decir, estos pines, además de ser digitales, también tienen esa función, que ya la vamos a ir viendo para qué se utilizan prácticamente o en la realidad. Lo que tienen que saber es que esos pines transmite y recibe, y por medio de estos pines indican de forma visual cuando se está haciendo este proceso. Posiblemente ahorita digan pues para qué son estos LED, pero una vez que empiecen a hacer las prácticas van a ver que es muy útil tener este indicativo cuando se está recibiendo o cuando se está transmitiendo. Y el número 13 y la última parte principal de la placa del Arduino que se considera básica para comenzar a hacer las primeras prácticas es el microcontrolador. Ahí está indicado dónde se encuentra. Como ustedes ya saben y ya se ha explicado como 3 o 4 veces, el microcontrolador es un circuito integrado que se puede programar para un fin o un propósito que ustedes tengan. Por así decirlo, es el cerebro de la placa. No es lo mismo microcontrolador a placa Arduino. Es un conjunto que hacen más fácil este proceso.
Por eso se determina en este nivel usar el Arduino. Dentro del microcontrolador, como en cualquier otro dispositivo integrado, en la parte de arriba tiene su número, tiene su código. Por si ustedes desean saber más de este microcontrolador, la hoja de datos, etcétera, le ponen este número ahí en su buscador de internet y les va a dar la información. Entonces, de esta manera quedan explicadas las 13 partes principales y básicas del Arduino que ustedes tienen que saber, repito, dónde están dentro de la placa y para qué son, porque por medio de ellas se van a empezar a desarrollar las primeras prácticas básicas para que ustedes sepan cómo se programa y el fin que tiene esta programación dentro de la placa del Arduino y sobre todo de los microcontroladores.